Le preguntamos, ¿cuándo se dice que Dios es providente o cómo se entiende la providencia de Dios según la clase que vimos anteriormente? ¿Qué significa la providencia de Dios en la clase anterior? ¿Se escuchó? ¿Sí se escuchó la pregunta? Jesse, se escuchó, Jesse. Hola, perdón. Es que tengo la cámara mala de la computadora y ese es el bendito micrófono. Me dijo, perdón, padre, ¿Cuándo se dice que Dios es providente o cómo se entiende la providencia de Dios según la clase anterior? Ok. Bueno, la providencia de Dios está relacionada con el cuidado que tiene, con el cuidado de todas las cosas criadas. Y se dice que algo es providente cuando Dios acomoda todo para que las cosas se den bien, digamos, acomoda toda lo criado para Muy bien, para muy que bien. Ya no, bueno, ya no, ok, ya no siga más porque puede enredar. bueno, está bien. Ya la respuesta está muy bien. Gracias. Bueno, gracias a usted. Al rato se puede embarcar. Está bien, gracias. Seguimos con el siguiente relámpago. Dice que la segunda pregunta es para, ahora les fueron afortunadas las mujeres, para Ana. Una pregunta demasiado fácil, Ana. ¿Qué sucede cuando la conciencia es iluminada por la fe? Perdón, ¿cuál Ana, padre? No sé, solo dice Ana. Ah, ¿cuántas Ana somos? Anita. Ah, no, no soy yo. Es que está Ana Lorena y Ana Singh. Anita Singh. Ana Singh. Ana Singh. Ajá, Ana Singh. Bueno, Ana yo Singh. asumí que soy yo. Cuando la conciencia es iluminada por la fe, Ajá. se tiene que es como la voz de Dios, ¿verdad? Que nos hace Ok. que nos hace actuar con fe y o sea que la conciencia iluminada por la fe se convierte en esa luz que nos lleva al cristiano a actuar. Muy bien, muy bien, muy bien. Al inicio andabas patinando, ¿eh? Muy bien, cuando la conciencia está iluminada por la fe se convierte en luz. Lo dijo el padre Eduardo Bonín. Ok, vámonos por la última pregunta. Y damos inicio con el tema. Dice que una persona que se llama Eli. ¿Quién es Eli? No está hoy, padre. Es tu esposa. Eli ya no está, ¿no? Él Eli. está, él no está. El herediano es. Sí, Eli. Él vino a un clase, pero él no está hoy. Ok, saco otro papelito. Dice que alguien que se llama José. Otra José, yes. Otra José. A rayo. Otra vez, José. Me va a quemar, padre. Ve, José. Me va a quedar negro, yo de tanta rayería. Dígalo, padre. Facilísima la pregunta. Recuerden también que si les toca suerte,
pueden quedar exentos del examen final, ¿eh? A todos los que le tocó ya rayería y contestaron bien, aumentan los puntos para que queden exentos en el examen final. Oh, José, ¿qué es la conciencia débil para San Pablo? Todos aquellos que actúan con la idolatría. O sea, la idolatría para San Pablo es personas con conciencia débil. José. Muy bien, perfecto, José. Quiero decirles que en los exámenes relámpago la mayoría ha ido súper bien, ¿eh? No sé si es que son ustedes o es el profesor o las dos cosas. Pero padre, ¿por qué dice mayoría? Diga todos. No, es que digo la mayoría, me refiero a que a los que Pues les se ha han echado tocado el examen relámpago, porque no a todos les ha tocado. No es que yo me llamo, en serio. Pero sí como uno o dos han bateado, ¿verdad? Han patinado, pero en su mayoría todos contestan súper bien. Se lo atribuimos al Felicidades. profesor, entonces. Puede ser que sea el profesor o que sean los alumnos. yo digo Bien. Jesse y Tere. Vamos a iniciar con el tema. Muy cortito el tema, pero a la vez muy amplio. Cortito porque el tema simplemente se llama la conciencia. La conciencia. Tema del martes 6 de mayo, teología moral para los hermanos que se preparan al diaconado. La conciencia. Y damos inicio con una referencia etimológica de la palabra conciencia. Según la etimología o la raíz de esta palabra conciencia, está compuesta por un prefijo con y la palabra ciencia. Esto se deriva del latín. Del latín con un prefijo con, que significa unión, todo, junto, unión, coma, todo, coma, junto. Y ciencia, en latín se escribe scientia, con T, scientia. SC, scientia, y se pronuncia ciencia. Entonces, en el latín significa cualidad del que sabe. Cualidad del que sabe. Vuelvo a repetir, se deriva del latín con el prefijo con, que significa unión, coma, todo, coma, junto, y también de la palabra ciencia. Que quiere decir cualidad del que sabe. Algunos también lo traducen como un saber en común o un saber de todos, un saber con el otro. Esa es la raíz etimológica de la palabra conciencia. También un poquito en la historia de los griegos se le atribuye, algunos opinan que la palabra conciencia fue creada por estos señores pensadores uno de nombre Cicerón y otro de nombre Séneca. Probablemente entre ellos dos estuvo la creación de esta palabra ciencia, y ahí estaríamos hablando del idioma griego. Entonces, al parecer, se le atribuye la creación de esta palabra en el idioma griego a Cicerón o a Séneca.
Y ellos, en el idioma griego, como ya mencionaba, lo traducían como sineidesis en griego. S, Y, N, E, I, D, E, S, I, y finalmente S, sineidesis. Eso del griego, repito, atribuido a Séneca o a Cicerón. Y sineidesis, que quiere decir la capacidad imaginativa. Capacidad imaginativa. Hasta ahí con la raíz etimológica de la palabra ciencia. Perdón, de la palabra conciencia. Conciencia, perdón. Ahí le dejamos con la raíz etimológica de la palabra conciencia. Para no perder el hilo conductor de la clase pasada, si ustedes recuerdan, hablábamos sobre las diferentes, los diferentes niveles de conciencia, pero de la conciencia habitual. Y en esa ocasión no dimos una definición de lo que es la conciencia habitual. Entonces ahorita voy a mencionar cuál es la diferencia entre conciencia habitual y conciencia actual. Conciencia habitual, que la vez pasada vimos vimos las definiciones. Recuerden ustedes que hablábamos de conciencia escrupulosa, conciencia farisaica, etcétera, etcétera. Pero en este momento solamente vamos a distinguir la diferencia entre conciencia habitual y conciencia actual. Anótenlo así, por favor. La conciencia habitual se refiere, como su nombre lo dice, al modo habitual de reaccionar frente a los valores humanos. Es un modo habitual que usted como persona reacciona ante los valores humanos. Por eso la vez pasada veíamos que puede reaccionar con una conciencia escrupulosa, con una conciencia farisaica, etcétera, porque es un modo habitual como usted reacciona ante los valores morales. Esa es la conciencia habitual. Y la conciencia actual es el juicio moral acerca de unas determinadas acciones. O sea, ahí ya usted está haciendo un juicio acerca de unas determinadas acciones. Y obviamente ahí ya hablaríamos de conciencia recta, de un discernimiento, de un acto de usando la recta razón. Vuelvo a repetir, la conciencia actual es un juicio moral acerca de unas determinadas acciones. Un juicio moral acerca de unas determinadas acciones. Esto nada más para que lo tengamos muy presente, la diferencia entre conciencia habitual y conciencia actual.
Después, anótenlo como un siguiente punto dentro de este tema de la conciencia. Vamos a hablar de lo que es propiamente la conciencia recta. ¿Qué es la conciencia recta? ¿Qué es la conciencia recta? Anoten esta breve definición. Se entiende por conciencia recta aquella que es guiada por la buena intención. Es guiada por la buena intención. Hay bondad en tu intención. Se entiende por conciencia recta aquella que es guiada por la buena intención de acomodarse a la norma. Tienes la buena intención de cumplir las normas, las leyes, de acomodarte a las normas que son dictadas o que son propuestas. Pero quedémonos sobre todo con esa palabrita, la buena intención. Esa es la recta conciencia. Ahora, atención aquí, no es lo mismo una conciencia recta que lleva buena intención con el fin de cumplir las leyes, las normas, de hacer el bien. No es lo mismo que una conciencia verdadera, para no confundirnos. La conciencia verdadera es diferente, porque por conciencia verdadera entendemos aquella que emite un juicio que responde objetivamente a la verdad. Entonces, aclarando nada más que cuando hablamos de recta conciencia no estamos hablando de conciencia verdadera. La conciencia verdadera, entonces, es aquella que emite un juicio que responde con objetividad a la verdad. Ahora, ustedes pueden preguntar o están pensando, padre, pero no es lo mismo conciencia recta y conciencia verdadera. Lo que pasa es que según el autor de donde yo estoy tomando preparando la clase, según el autor dice que la conciencia recta puede ser errada, errónea, ¿verdad? Por eso es que dice no hay que confundirla con la conciencia verdadera. Tú tenías una buena intención, pero al final fue errada. Sin embargo, fue buena tu intención. Y incluso el autor dice que ahí no debería o no hay ninguna culpa. Tu intención era buena a nivel de conciencia, pero al final fue errada. ¿Sí me explico hasta aquí? Al final de cuentas, padre, la conciencia verdadera es, digámosle, como lo que uno decía hacer. Si la conciencia verdadera es tu juicio que va en busca de la verdad, objetivamente hablando. Si no lo consigue, entonces simplemente no hay conciencia verdadera, no lo conseguiste. En el caso de la conciencia recta, tú tenías la intención de hacerle el bien, pero erraste, te salió mal y te equivocaste, falló, hubo un error. Entonces ahí dice el autor que incluso no hay ninguna culpa. Simplemente fallaste. Pero tu intención es lo que vale, era buena tu intención. Hacerle el bien a tu hijo, pero al final, pues no lo hiciste bien, te equivocaste o te salió mal la intención que tenías. La conciencia recta se sitúa en esa buena intención de conformarse a lo objetivamente bueno. Vuelvo a repetir, la conciencia recta se sitúa en esa buena intención
de conformarse a lo objetivamente bueno. Incluso eso tiene demasiado valor cuando nosotros los cristianos actuamos de esa manera. Lleva un nivel de conciencia recta y por cuestiones meramente humanas o debilidades humanas, puede ser que no lo logres, pero tu intención era sumamente buena, de apegarte objetivamente al bien de la persona, de lo que querías hacer. De hecho, ustedes mismos lo pueden comprobar con algún familiar o con sobre todo con sus hijos que están en una madurez, en una formación de conciencia. A veces él quiere hacer algo bueno y tú te diste cuenta que al final como que se equivocó, que lo hizo mal, pero la intención de él era muy buena. Sin embargo, no le dio todavía su capacidad, su edad, pero puedes Padre, observar que su intención era buena. que hay un dicho ahí que todas las buenas intenciones en el mundo no sirven para nada si no logra. Yo tengo que pensarlo, ya está en inglés tal vez. Solo buenas Ajá. intenciones no sirven para nada. Sí, bueno, en español decimos de buenas intenciones está lleno el infierno, creo que así se dice. Eso. Ajá. Entonces, ese es pero sí, pero buscamos, pero sobre todo es conectándolo o buscando la verdad, usted mencionando. sí, la bondad. Y bueno, cuando dicen de buenas intenciones está lleno el infierno es porque yo entiendo como que es ese dicho, que lo escuchaba yo desde niño también. Ese dicho más bien va en el sentido de que no concluiste lo que te propones, solo quedó en la buena intención. En el caso de la recta conciencia, sí llegaste al punto que querías llegar, nada más que tal vez no llegaste como hubieras querido o no se logró al 100%. Yo tengo un ejemplo que me ayuda. Yo trabajaba antes, cuando era joven, con gente con, ¿cómo se llama? Niños especiales, eran adultos. Y ese muchacho, bueno, era un hombre, se llamaba Mark. Y Ajá. él era muy, muy bajo de capacidad de inteligencia, digo, o tuvo problemas, pero muy limitado, muy. Entonces, el hábito malo de él le gustó, andaba buscando gente que tenía cariño. Entonces, siempre a un evento donde estamos en público, este muchacho se acercaba a las mujeres para poner su cabeza en su brazo, en su hombro. Y la mayoría de la gente, por ejemplo, que va a una Olimpiadas especiales, están para hacer bien. Entonces llega allí con la intención de hacer bien, ¿verdad? De hacer bondad. Pero Mark, ese chico, tuvo malos hábitos de hacer eso. Y nosotros, como los que estaban encargados de su caso, estamos tratando de cambiar ese comportamiento, que no es aceptable socialmente para un hombre ir a guindarse a las mujeres. Entonces, Claro. no queríamos que él hacía eso. Pero las mujeres que llegan a Olímpicos especiales, todos vienen con buena voluntad, deseando hacer bien. Entonces, vea qué problema causa este niño, hombre, solo reforzando sus portamientos malos con la bondadosa gente que estaba ahí. Y yo digo, ok, ¿dónde podemos meter eso? Es que esa gente llegan para hacer bondad o hacer bien, pero realmente no sabe qué es el bien. O, entiendo, yo quiero algo más actual para nosotros en iglesia. Pues, al final yo pienso a veces, vamos a hacer bien. Por ejemplo, regalando dinero a los pobres, ¿verdad? Eso, o regalando. Hemos hablado de eso, por ejemplo, en los pastorales sociales, ¿verdad?
que esa gente que siempre pide, damos, y al final no llega a ser bien para la persona. Solo estamos inhabilitando ellos o habilitando ellos a pedir más. ¿Comprende? Me ayudes, por favor, porque quiero ver dónde eso cabe en esa conversación. Es un excelente tópico. Sí, también como que entiendo que usted nos indica ya en el momento en el que recae sobre la persona, sobre a quien se le va a hacer ese bien, donde recae la buena intención. Entonces, si esa persona no está dispuesta o lo recibió mal y más bien se le hizo un daño, también habría que valorar esa parte. Sin embargo, la recta intención se mantiene en ti, en el hecho de que lo hiciste bien, y al final quisiste ayudarlo. Incluso hay gente que lo malinterpreta y hasta lo ve como un acto negativo. Exacto. Por ejemplo, yo le digo uno personal. Ahora, la muchacha está casado sacramentalmente y ese maestro está dando la vuelta, está saliendo a tomar. Ella viene buscando consejo y yo digo que deja a él, vaya, sepárese de él, vaya a vivir con su mamá y encuentra un poco de espacio de él. Y otra gente me dice, pero Marco, usted no es iglesia. Digo, no tiene que decir que busca mejorar y todo eso. Pero esa mujer tiene años en esta lucha y lo mejor para ella es separarse, mínimo temporalmente, para mejorar su vida. ¿Comprende? Sí. Es duro esto. Tal vez aquí la palabra que nos está faltando es, que ahorita lo voy a mencionar, es la conciencia dirigida hacia la verdad. Porque el autor dice que aunque la conciencia recta en cierto momento puede errar, aún con todo y eso, de ordinario debe coincidir siempre con la verdad. O sea, no te das el lujo de decir siempre voy a estar equivocado, siempre llevo buena intención, pero al final me equivoqué. Eso es solo como una posibilidad de que puedes errar, pero de ordinario siempre buscarás la verdad, el bien, la bondad y la verdad. Entonces tu conciencia recta va proyectada siempre hacia la bondad y hacia la verdad. Después de ahí, perdón, padre. Ajá. Después de ahí, de lo que usted acaba de mencionar, lo otro ya se sale de una conciencia recta. Por ejemplo, una persona que busca hacer el bien y de una u otra manera lo hace, pero en ese hace, también hace el mal. No, entonces ya no sería conciencia recta, ya ahí lleva una doble intención. Sí, pero también no sabe la verdad también. Puede ser que ellos Sí. no tienen la verdad todavía. Sí. Tiene que ser También- una conciencia recta. Ahorita vamos a escuchar, pasaríamos a otro punto donde dice cuáles son los criterios de la rectitud de la conciencia. Vamos a escuchar los criterios, o sea, cómo me doy cuenta que realmente estoy en la conciencia recta, qué es lo que me ayuda, o en realidad son mis intenciones muy mías, ¿cómo se dice? Muy individuales, hasta cierto punto, o tal vez hasta egocéntricas o egoístas. Entonces, el siguiente punto es, ¿cuáles son los criterios para la rectitud de la conciencia? Y lo abrimos con una pregunta: ¿de dónde se asume la conciencia recta? ¿De dónde se asume la rectitud de la conciencia? ¿O de dónde asume la conciencia la rectitud, más bien? ¿De dónde asume la conciencia la rectitud? ¿De dónde se agarra para decir que ella va caminando rectamente, verdad? Que no se desvía. Y tú puedes platicarle a alguien, a tu esposa, mira, fui a dejar esta caja a unos niños pobres, y tu esposa te dice, pero ¿quién me asegura que lo hiciste con una recta conciencia, con una buena intención? ¿Quién me lo asegura? ¿De dónde te agarras para decir que lo hiciste con rectitud de conciencia? Pues escuchemos a Santo Tomás de Aquino,
que dice que la conciencia asume su rectitud nada más y nada menos que desde Dios. En la voluntad de Dios. Ajá, dice Santo Tomás de Aquino, la conciencia asume su rectitud desde Dios. Y más claramente con esta frase, esta es una frase literal de Santo Tomás de Aquino, dice, la razón del hombre será recta, o la conciencia del hombre será recta en la medida que se deja dirigir por la voluntad divina, que es la primera y suma regla. Son palabras textualmente de Santo Tomás de Aquino. La conciencia o la razón del hombre será recta en la medida que se deja dirigir por la voluntad divina, que es la primera y suma regla. Atentamente, Santo Tomás de Aquino. Al menos ahorita estaba pensando en este término de la conciencia recta y me venía a la mente, bueno, aquí por esta zona hay mucho eso, ¿verdad? Hay muchachos, señores que andan con sus carritos vendiendo verdura o recogiendo chatarra y todo lo demás, pero a veces los vehículos hasta ellos mismos andan fuera de la ley. Entonces, una conciencia recta desde la realidad, uno acercarse a la persona y llegar y decirle, mira, no lo hagas porque te estás exponiendo para ocasionar un accidente y toda la cosa. Entonces, yo actuaría con doble intención, si fuera el caso, imagínate, me fuera y voy y hablo con el tránsito, le digo, es que aquel señor anda así, 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 pero con la intención de que él haga las cosas bien, pero a la vez le estoy ocasionando un mal porque ahí le quitan el vehículo y ya no tiene con qué trabajar y ya no tiene con qué llevar su sustento a la casa. Bueno, yo si fuera tu conciencia, si yo soy tu conciencia, te preguntaría, ¿lo hiciste con la intención de Sí, ¿con hacerle qué un intención? bien? ¿Con qué intención? De hacerle un bien, en verdad, porque te preocupa él, te preocupa un accidente que pueda lastimar a gente inocente. ¿Lo hiciste Sí, con ese? Si yo y fuera tu si esa, conciencia, te preguntaría. Y también te preguntaría, ¿o lo hiciste nada más para quedar bien con el tránsito, con el tráfico? ¿Lo hiciste nada más para para satisfacer tu orgullo de que tú sabes detectar todo y tú eres el que vigilas, el que pones la vigilancia en el ámbito comunitario? O sea, esa es la conciencia ahí donde tienes que analizar si lo hiciste con recta intención. y es jodida la cosa, porque digamos, yo lo haría buscando eso, pues pensando en evitar un mal mayor, pero ya imagínate, es la manera Ahora como yo. dice, sin la conciencia no existe ni el bien ni el mal en las acciones concretas del hombre. Si no hubiera conciencia, según esta afirmación del autor, dice, sin la conciencia no existe ni el bien ni el mal en las acciones concretas del hombre. Sí, porque ¿cómo te darías cuenta? No en el sentido de que la razón, no en el sentido de que la conciencia es quien crea, la creadora del bien o del mal, no lo está diciendo en este sentido, sino en el sentido de que sin la conciencia, ¿cómo nos percataríamos, cómo nos daríamos cuenta de que es bueno o es malo? Entonces, por eso la afirmación, sin la conciencia no existe ni el bien ni el mal en las acciones concretas del hombre. Pero al mismo tiempo la conciencia no crea los conceptos del bien y del mal, eso lo sabemos perfectamente, esa es otra cosa. No estamos diciendo que ella es la creadora del bien o del mal. Al mismo tiempo, la conciencia no es la que crea los conceptos del bien o del mal, solo que sin ella no nos daríamos cuenta, no nos percatamos. Padre, ¿la conciencia se puede forzar? ¿Perdón? La conciencia se puede forzar. Forzar, Sí, señor. y claro, y manipular, forzar, Interesante. debilitar. Sí, porque el ejemplo que puso Franklin me hizo pensar eso. Porque en algunas circunstancias tal vez
vamos al tráfico a decirle eso del Señor, simplemente porque tal vez, no sé, qué sé yo, que tuve una experiencia con un familiar de que lo levantó un carro, o no sé. Ajá. Entonces, se me viene a la mente eso. Pero Sí, obviamente que pero el accidente que causa este hombre, 8 días, tal vez está mi hijo involucrado, ¿verdad? Porque ese hombre no tiene marchamo, él choca con mi hijo y causa un accidente. Pues yo no sé dónde eso va. A mí me gusta cuando hablamos que es de la verdad, porque al final no solo puede ser bondad, tiene que si estar, no tiene que estar también con la verdad. con la verdad, como les decía hace un momento. Sí. Sí, por lo mismo, es que el ejemplo tiene de todo, tiene de verdad, que la verdad es que el men anda ilegal. Tiene bondad Ajá. porque el men necesita trabajar. Pero ¿qué te puede mover para permitir una cosa o la otra, o no permitir una cosa o la otra? La conciencia recta o la conciencia... ¿Cuál era el otro concepto que decías, padre? ¿Qué te mueve? Sí, o sea, que no tanto que te mueve, sino ¿Qué te qué es impulsa lo que, para hacerlo? qué es lo que le da la rectitud a la conciencia. Sí, porque tiene de todo, tiene verdad, tiene moral. Una pequeña opinión mía, digo yo, en este caso, podría ser también que se pudiera hablar con esa persona, hacerle ver el peligro en que él anda. No sería conveniente que usted arreglara qué situación ahí con ese carrito, lo que tenga malo ahí, no sería bueno para evitarse una desgracia mayor. Digo yo, si se da el caso, hablar con él, decir, mira, ¿no te parece que eso que estás haciendo, o sea, estás en un riesgo, estás en un riesgo de atropellar a alguien o hacer un daño mayor, porque no te pones al día en esa situación, poquito a poco? Digo yo, una opinión, un Y consejo, una idea. Zacarías, lo que me gusta, lo que usted dijo y lo que Papa Francisco también he escuchado recientemente, que estamos como iglesia para ayudar gente a formar conciencia. Ajá. Ahora Y, también, bueno, no nos perdamos como en casos y casos y casos. También situémonos en que la conciencia es iluminada, como dice Santo Tomás. La conciencia asume su rectitud desde Dios, te dejas iluminar por Dios, y en ocasiones hasta guardar silencio, ser discreto, también la conciencia te va indicando en qué momento también tú te detienes, no es conveniente hablar, no es conveniente hacer la denuncia por el momento, hay que esperar. O sea, esas cosas te va indicando tu conciencia, tu recta conciencia, ¿verdad? No es como que vámonos sobre un acto y mi conciencia me dice y vas caminando en cada esquina denunciando a todo mundo. Es más bien ejercitarse en la conciencia recta para el bien actuar de nosotros los cristianos. Y en el caso de los menores de edad, pues vamos a ir formando su conciencia. Eso lo vamos a ver ahorita al final, la formación de la conciencia. Un autor que ya habíamos mencionado anteriormente, lo vuelvo a mencionar, que era uno de los pensadores de cabecera en el intelecto de Juan Pablo II, de nombre Max Scheler. Este señor con la axiología, la filosofía y los valores. Este señor dice que la conciencia no es la fuente de los valores. O sea, no es ella la que los genera, la que los crea, los inventa. La conciencia no es la fuente de los valores, sino que es solamente su sujeto. Y según Scheler, o según su filosofía sobre la conciencia, dice que la conciencia adquiere los valores del bien cuando lo realiza plenamente y el mal cuando no lo lleva a término. La conciencia adquiere los valores de bien cuando lo realiza plenamente. No es ella que los crea, sino en el momento que
que lo realiza, pues lo adquiere. Ya, y usted dice, qué bien que hice eso, fue un acto muy bueno, mi conciencia me ayudó y te sientes satisfecho. Y volvemos a lo mismo, después si esa persona o esa comunidad donde recayó tu acto, tus acciones, no lo quisieron valorar o lo interpretaron mal, pues eso ya es cosa aparte, ¿verdad? Pero tu conciencia fue hacerles el bien. Y en cuanto al bien que se hizo, se realizó, si no lo hubieras hecho, pues se convierte en un mal. Tu conciencia te lo pedía, no lo hacías, entonces se transforma en un mal, porque no lo llevaste a cabo. Pero la idea de Max Scheler es que la conciencia no crea los valores, simplemente se dirige hacia ellos y cuando actúa, en ese momento se da por satisfecha. El Concilio Vaticano II, en esta misma línea, dice que, interesantísimo lo que Vaticano II nos dice, en lo más profundo de la conciencia, el hombre en lo más profundo de su conciencia descubre la existencia de una ley que no se dicta él mismo, que no se dicta a sí mismo. Eso está interesante porque no eres tú el que te estás dictando esa ley. ¿Por qué lo hiciste? Porque yo lo digo. En lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre la existencia de una ley que no se dicta a sí mismo, porque si no, entonces caemos en un egoísmo, ¿cómo llamamos? Un individualismo. Esa ley que él escucha en lo más profundo de su conciencia no se la está dictando él mismo, pero a la vez él sabe que debe de obedecerla. Bueno, estaríamos hablando de la ley natural, la voz de Dios, y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón. Esto es Vaticano II, ¿eh? En lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre la existencia de una ley que no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe de obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de Se fue, se fue. Se fue, padre, se fue. Se quedó pegado. Se quedó pegado. Se fue al receso. Sí. Seguro le cayó un rayo por estar mandando tantos. No, mi internet es muy malo aquí Yo también. casi digo eso. Omar, ¿cómo está allá ya llegué? Esta vez se pega, Mar, de también. la sala? Es este lado, padre, también aquí. Este lado está mal. No, disculpe. No, más bien fui yo que me salí aquí tocando el celular, me salí de la reunión, de la sala. Entonces sí, con Vaticano II se escuchó bien lo que menciona. Una ley que no se dicta a sí mismo, pero él sabe que tiene que obedecer y esa voz resuena cuando es necesario. O sea, no es que está resonando todos los días o a cada minuto. Esa voz resuena cuando es necesario y lo hace en los oídos de tu corazón. Vaticano II. Vamos a hacer un receso aquí, ¿les parece? Y regresamos en 10 minutitos. ¿Están de acuerdo?
Está bien, padre, regresamos faltando 10 minutos para las 9, entonces. Está bien, sí. Nos regresamos a las 8:10. 8:10. Bueno, Ay, bueno. Pero una pregunta, padre. ¿Y el padre que necesita un ride para ir a una misa y paga un tuk-tuk que no es taxista legal? Que no está ahí. ¿Qué será eso? Conciencia moral. Eso pasa aquí mucho. Vamos a dar inicio, continuamos con otro punto que se llama cómo actúa la conciencia ante una ley dudosa o ante un acto dudoso, ante la duda. ¿Cómo se comporta la conciencia ante una ley dudosa? Les comento algo vacilón. Cuando yo me ordené sacerdote y celebré mi primera misa en mi pueblo natal, recuerdo que invité a un diácono, compañero, amigo, que le dije que me ayudara para que estuviera a la par mía en la celebración, porque pues uno se pone nervioso, la primera misa, esa cantidad de gente en la parroquia y lo que le llaman el cantamisa. La cosa es que se acercó el párroco de mi pueblo, la parroquia de San Francisco se llama. Entonces ya antitos de empezar el momento de la consagración, se acercó y le dijo al diácono, dile al padre Charlie que él haga la anáfora, que solo él haga la anáfora. Entonces yo volteo y le digo al diácono, o sea, como le digo, ¿qué fue lo que te dijo el párroco? Y él me dice, obviamente con voz bajita, porque estamos ya en el altar, me dice, que tú hagas la anáfora. Y yo le pregunto, o sea, dime qué es, porque yo nervioso y con mi primera misa, que tú hagas la anáfora. Y él me dice, pues yo tampoco sé, pero por si la duda, aquí meto el tema de la duda, me dice, por si la dudas, arrodíllate, dice. Entonces, ¿cómo arrodíllate? Sí, ponte de rodillas porque no sé qué es. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la anáfora? Y si no, por si las dudas, arrodíllense porque No es la parte antes de una discusión. No sé. No sé. Prima hermana Anita Sin, anáfora. Entonces, bueno, el punto es que el diácono me dice, dice, por si la duda, dice, ante la duda, mejor arrodíllate, ponte de rodillas. Y nos reíamos después de la misa, ya en la noche, cuando él y yo platicábamos, nos reíamos y nos reíamos. Obviamente yo no me arrodillé, o sea, después se me vino a la mente lo que eso era, porque yo estaba nervioso también, dije, ya me acordé tantas clases de liturgia que uno lleva en el seminario. Y la anáfora se refiere a toda la plegaria eucarística, desde que empieza la consagración hasta que termina. Entonces, lo que mi párroco me estaba diciendo es que si es mi primera misa, que yo dijera toda la plegaria. ¿Ve? Ustedes se han fijado que cuando hay uno o dos sacerdotes,
la plegaria como que la dividen, le dejan un pedacito a cada quien, le pasan el micrófono para que cada quien diga una parte. Entonces mi párroco dijo, si es tu primera misa, dilo todo tú, o sea, no nos dejes ninguna parte a nosotros. Por eso dijo, haz toda la anáfora, o sea, haz toda la plegaria tú. ¿Me explico? Oiga, padre, imagínate que te hubieras hincado tú y que se hubiera agachado el otro cura así te dice, ¿qué estás haciendo ahí hincado? Por eso les digo que es vacilón, porque ante la duda, ¿cómo actúas? Y bueno, el punto es, ¿cómo se comporta la conciencia ante una ley dudosa? Bueno, dejemos las historias ahí vacilonas, las anécdotas vacilonas, ¿verdad? Cuando esa ley es dudosa en sí misma o porque se tiene la certeza de que en tales situaciones concretas se deba cumplir o no lo exigido. Entonces el punto es cómo actúa. Vamos a escuchar a San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 14, versículo 23. Romanos, por ahí San Pablo nos va a dar la respuesta. Romanos capítulo 14, versículo 23. Carta a los Romanos capítulo 14, versículo 23. Pero el que no está seguro de si debe o no comer algo, al comerlo se hace culpable, porque no lo come con la convicción de la fe. Y todo lo que no se hace con la convicción de la fe es pecado. Palabra de Dios. Interesante lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos. Pero el que no está seguro si debe, o sea, tiene dudas si debe o no debe comer algo, al comerlo se hace culpable. Según este principio de la carta a los Romanos de San Pablo, no es lícito jamás obrar con duda práctica. No es lícito jamás obrar con duda práctica de la licitud de una acción. La proposición se funda en San Pablo y en su enseñanza acerca del tema de los ídolos, de los idolitos, dice aquí. Quien come a pesar de sus dudas se condena porque no obra de acuerdo con la conciencia, con su conciencia. Y todo lo que no hacemos de acuerdo con la conciencia es pecado. Romanos 14, 23 es otra traducción. En este caso, los de conciencia débil no pecaban objetivamente si comían de la carne consagrada a los ídolos, pero pecaban subjetivamente al realizar una acción con la duda de si era o no era pecado. En el mismo sentido, afirma San Juan Pablo II, este es un comentario de San Juan Pablo II, si el hombre actúa contra este juicio de la conciencia, o bien lo realiza incluso no estando seguro si un determinado acto es correcto o bueno, es condenado por su misma conciencia. Esto lo dice San Juan Pablo II. Si el hombre actúa contra este juicio de la conciencia, o bien lo realiza incluso no estando seguro si un determinado acto es correcto o bueno, es condenado por su misma conciencia. Norma máxima de la moralidad personal. Atentamente, San Juan Pablo II.
La razón de lo anterior es porque el que obra con la duda de si lo que va a hacer es o no lo que le pide el Espíritu Santo, acepta la posibilidad de ofender a Dios y desprecia los valores morales que en él se fundamentan. Vuelvo a repetir esto, la razón de lo que dijimos de San Pablo y de San Juan Pablo II, la razón es porque el que obra con la duda de si lo que va a hacer es o no lo que le pide el Espíritu Santo, está aceptando la posibilidad de ofender a Dios y desprecia los valores morales que en él se fundamentan. Entonces, si hay duda, mejor no actúen. Aunque a veces uno ahí dice, no, pues tengo dudas, pero así se vale, voy a dar. Y más ya en términos pastorales, en el caso de ustedes, si cuando estén ejerciendo el diaconado también. A veces hay cosas que uno puede tener dudas y uno dice así, vamos a ver qué pasa. Ya si me regañan, ni modo. Ya si me regaña Bolívar, ni modo. Ante la duda, mejor preguntar, diría yo. O como dijo mi compañero, en aquel entonces, mi compañero, mi hermano diácono, mi amigo diácono, ¿verdad? Mejor arrodíllate. O como me decía un primo mío que allá de San José es mejor pedir perdón y no pedir permiso. Sí, también. Ok. Escuchamos allá a San Pablo. Vamos ahora rápidamente a hablar sobre otro punto que son los estados de la mente respecto a la verdad. Estados de la mente respecto a la verdad. Marcos quería escuchar sobre la verdad. Los estados de la mente respecto a la verdad. Y seguimos con este tema de la duda, con estos comentarios sobre la duda. Dice que la duda es una triste condición de la existencia humana. Anótenlo así. La duda es una triste condición de la existencia humana. La duda es una triste condición de la existencia humana. Los estados de la mente lo relacionamos, los estados de la mente en relación a la verdad, los vamos a clasificar de la siguiente manera. Estados de la mente en relación a la verdad. Y los vamos a clasificar de la siguiente manera. Número 1, ignorancia. Estados de la mente respecto a la verdad. Están clasificados, número 1, ignorancia. Y la ignorancia, póngale ahí 2 puntos y sigan escribiendo 2 puntos. La ignorancia, cuando la razón carece totalmente de conocimiento, entonces usted puede decir soy un ignorante. Mi razón carece de manera total de conocimiento. Ignorancia es cuando la razón carece totalmente de conocimiento. Número 2, el error.
cuando alguien te diga, estás en un error. El error es cuando la mente sostiene una sentencia que no responde a la verdad. Usted se encuentra en un error. Cuando la mente sostiene una sentencia que no responde a la verdad. Una sentencia que no responde a la verdad. Número 3. La opinión. Cuando usted dice, esa es mi opinión, yo opino. ¿Qué es la opinión? La opinión se da cuando usted se adhiere a una sentencia, coma, pero no de modo absoluto. Solo es tu opinión, te adhieres a una sentencia, pero no lo haces de manera absoluta, porque si lo haces de manera absoluta ya no es opinión. Ya te estás imponiendo y para ti no hay otra cosa más que eso. Entonces no es opinión, estás imponiendo cosas. Entonces, es cuando usted se adhiere a una sentencia, pero no de modo absoluto. Esa es la opinión. Y vean cómo a veces uno, cuando está en una conversación, en un diálogo, en una clase, ustedes levantan la mano y dicen, padre, yo opino, y todos los demás dicen, no, pero ¿por qué está diciendo eso? Bueno, es que fue mi opinión, no es algo absoluto. No es que todo el mundo lo tiene que creer y todo el mundo lo tiene que aceptar. Es mi opinión nada más. Pero no es absoluto. Ok. Número 4, la duda. En la duda, la mente se adhiere, pero con el temor de que sea, la mente se adhiere, pero con el temor de que sea cierta la opinión contraria. En ese momento hay duda. La mente se adhiere, pero con el temor de que sea cierta la opinión contraria. Por eso es que espiritualmente, voy a hablar un poquitito de la espiritualidad. Espiritualmente se dice que la duda la siembra el demonio, o se le atribuye a la influencia del mal, del demonio, porque él es el que siembra la duda en tu corazón, en tu vida. O sea, te siembra te pone la cara de la moneda, la otra cara de la moneda, ¿no? Tú crees en la luz, pero él te pone en la oscuridad. Tú crees en la verdad, pero él te pone la mentira, por ejemplo. Problema con español, por favor. Adhiere, es eso. Adherirse quiere decir como estar unido, como pegarse. Ajá. Como pegamento, ya. Papel adhesivo. Como algo Ajá. La mente se adhiere, quiere decir se une, pero con el temor de que sea cierta la opinión contraria. Entonces entra la duda.
¿En qué número vamos? ¿En el 4, en el 5? La certeza. ¿Cuándo podemos decir que hay certeza? Cuando lo pensado por la razón se ajusta con asentimiento firme a la realidad objetiva. Cuando lo pensado por la razón se ajusta con asentimiento firme, se ajusta con asentimiento firme a la realidad objetiva. Punto y seguido. Es la verdad quien engendra certeza. Una vez que usted conoce la verdad, tiene la certeza. Certeza cuando lo pensado por la razón se ajusta con asentimiento firme a la realidad objetiva. Punto y seguido, es la verdad quien engendra certeza. Me voy a detener en este tema de la certeza, en este punto de la certeza, el último punto. Dice que fuera de la certeza física o metafísica, la condición de la mente humana es que en cualquier momento puede ser sorprendida por la duda. La condición de la mente humana, en cualquier momento uno tiene dudas. Y es que la razón, al formular un juicio, no siempre es capaz de cerrar el círculo que el predicado refiere al sujeto, lo que se conocen como las verdades redondas, tal como se dicen en el lenguaje coloquial. No son muchas, siempre quedan abiertas las posibilidades de la duda. Los filósofos hablaban de la inquietud intelectual, para decir que siempre quedaba algo, alguna duda. Es decir, al formular un juicio cierto, queda siempre un espacio para la vacilación, la duda, la inquietud. Ahora bien, la mente psíquicamente sana no se inquieta, sabe que tiene una certeza humana. Cuando la mente no tiene ninguna anomalía psíquica, no se inquieta, o sea, no pierde la paz ante la duda, porque sabe que la certeza es mayor. Y entonces así andamos por la vida con la convicción, estamos convencidos, la convicción que nos da la certeza, y andamos por la vida con la convicción de que estamos realmente en el lugar donde debemos de estar, como bautizados, en el caso de nosotros los cristianos, estamos convencidos, aunque de repente nos asalte la duda, pero la convicción, la certeza es mayor de que somos hijos de Dios, estamos bautizados, de que voy a ser ordenado diácono, de que mi diaconado es válido, de que mi matrimonio fue legítimo. De que los que son mis padres realmente son mis papás. Solamente las mentes seguras o sanas pueden moverse en una actitud permanente de duda. Esta situación traslada a la moral. Esta situación trasladada a la moral equivale también a la conciencia escrupulosa. Después ya se mete con el tema de la conciencia escrupulosa, que lo vimos la vez pasada, que ahí no hay sin ningún motivo psíquico, solamente se juzga que tal acción es pecado o está prohibida. Entonces, bueno, me detuve un poquito ahí con el tema de la certeza, ¿verdad?
Pues ahí tenemos entonces lo que significa desde el ámbito moral, la ignorancia, el error, la opinión, la duda y la certeza. Y vamos cerrando ya con el tema de la educación de la conciencia moral. Creo que es un campo importantísimo, un punto importantísimo. Dice que así como la razón, desde que uno es pequeño, desde que el niño empieza a tener uso de razón, hay que educarle la razón. También algo similar sucede con la conciencia, hay que educarla. No sé si ustedes en ese punto, como experiencia personal, puedan decir a la altura de su vida, como su propia experiencia, si han recibido una educación de conciencia o solo recibimos una educación intelectual, pero educación de conciencia. De hecho, ahí la iglesia invita a los gobiernos, a todas las instituciones que colaboren con las formaciones de conciencia, no solo con la formación intelectual. Dice que la conciencia es un atributo del espíritu, un atributo del ser espiritual. Por lo que todo hombre nace con una conciencia moral, a modo como es racional desde su nacimiento, pero así como la razón es capaz de conocimientos, pero se nace sin ellos, de modo semejante también la conciencia. Se inicia sin contenidos del bien o del mal, hay que educarla, formarla más bien. Santo Tomás hablaba de una tabula rasa, o sea, como una tabla en limpio, una hoja en limpio. Y él decía que, aunque tal vez no está la idea del bien o del mal, pero sí había una disposición inmediata por adquirirlas. O sea, en el ser humano hay una disposición que en el momento que tú le hablas de eso, del bien y del bien o del mal, hay una disposición interior en el hombre de adquirirlo, de asimilarlo para irse formando. Y cristianamente, pues creemos que eso se adquiere también desde nuestro bautismo. Recibimos el Espíritu Santo que ilumina nuestra realidad para descubrir el bien o el mal. El niño nace sin las nociones del bien o del mal, pero con una inmensa capacidad de adquirirlas. De aquí la importancia de la educación, que explicite y desarrolle el potencial de la conciencia humana. Esta tarea es reconocida por el Concilio Vaticano II como fundamental en el hombre y es una urgencia. Dice Concilio Vaticano II, declara que los niños y los adolescentes tienen el derecho de ser educados en la conciencia para que aprecien con los valores de la conciencia y presten su adhesión. A las verdades divinas.
y puedan discernir entre el bien y el mal. También se dice que en el Antiguo Testamento de manera explícita se presenta también algo así como un método, una pedagogía para el pueblo, para que el pueblo fuera formando su conciencia. Por eso aquellas amonestaciones de donde ellos se veían castigados, se veían beneficiados, ir formando la conciencia de que sí, de qué era lo malo, qué era lo bueno. ¿Cuáles son los dos objetivos por alcanzar en la formación de la conciencia? Los dos objetivos para alcanzar los dos objetivos de la formación de la conciencia, anótenlos, es la personalización y la rectitud. La personalización y la rectitud. La personalización quiere decir que es cuando consiste en que la conciencia vertebre sobre sí toda la riqueza del ser espiritual del hombre. La conciencia es como el centro del alma. Educar la conciencia significa que ocupe el puesto nuclear que le corresponde. No es un elemento añadido a la educación de la persona en general, sino una síntesis que ha de ser y que se ha de llevar a cabo. Por eso ser hombre de una gran conciencia es el título con el que la sabiduría popular elogia al hombre cabal. Es un hombre de gran conciencia. Entonces el título con que la sabiduría popular elogia a un hombre cabal, que en el ámbito cristiano corresponde al hombre santo, al santo. Él es un santo, tiene una conciencia recta, tiene una conciencia grande. En definitiva, el hombre santo es el hombre de recta y delicada conciencia. El hombre santo es aquel de recta y delicada conciencia. Hasta ahí, señores. Terminamos esta noche. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, testimonio? ¿Qué les pareció? Marcos, José, Omar, Eliet, Zacarías, Anita,
Franklin. Sí, muy interesante, padre. De verdad que muy interesante todo este que tiene que ver con la moral. De verdad que hay muchísimas cosas que uno desconoce, que tal vez ha vivido algo de la práctica, pero no sabe cómo se desarrolla, o cómo se va creando, cómo se va adueñando uno de esto. Con la gracia de Dios va uno conociendo y entendiendo muchas cosas, y realmente estas clases son muy importantes. Ojalá que de verdad les podamos dar el lugar que se merecen, y que nos ayuden a crecer como personas, y como algún día, si el Señor lo dispone así, como diáconos también, podamos de verdad poner en práctica todo esto, a lo que Claro. estamos llamados. Muy interesante. Sí. Sí, Y esto, y en y esto que, como dice usted, que son como unas pinceladas que nos estás dando, ¿verdad? Así que a grandes sí, rasgos, en imagínense realidad lo no. profundo que debe ser esto, ¿ah? Sí, ojalá algún día tengamos la dicha de encontrarnos presencialmente y ahondar más otros aspectos, sacar más dudas, pero al menos lo poquito que podemos ver, escuchar y también lo que ustedes aportan, pues aparte de ser estudios o acumular conocimientos, creo que también nos ayuda para una vida personal, ¿verdad? Incluso acomodando también ideas de actitudes personales que uno puede tener. Y bueno, escuchar todos estos autores, pues en su mayoría son cristianos, son sacerdotes, autores en la línea cristiana, pues nos hacen mucho bien. Sí, Nos, sí, nos sirven para correcto. madurar la fe y la conciencia. Claro. El proceso de maduración de la fe y, bueno, de la conciencia, ¿no? Ya no se Ok, vale decir alguien- entonces, ya no se vale decir entonces que uno peca Inconscientemente. intranquilamente, intranquilamente. Inconscientemente. Ya no Sí. peco tranquilo, dicen por ahí. Ujú, ujú. Muy bien, ¿alguien más? Si no, vamos terminando con una oración. En Ahora el es nombre del